Hola, este es el video número 1 que le servirá de guía en el módulo 2, ley de oferta, demanda y punto de equilibrio. Lo primero que se necesita para resolver el módulo 2, como primer punto, usted debe investigar en la web sobre el tema. El tema, recuerden que es oferta, demanda y punto de equilibrio. 2. Observar los videos. Son 4 videos de la demanda, oferta, equilibrio de mercado y cambios en el equilibrio de mercado. En ese punto número 2, que dice observar y comprender la oferta, demanda y punto de equilibrio de mercado, como habíamos dicho, se refiere a los videos. También se les sugiere, vuelvo y repito la palabra sugiere, realizar un resumen a medida que ustedes vayan viendo esos videos. Sin embargo, yo no voy a evaluar el resumen. Repito, no voy a evaluar el resumen. Lo que se va a evaluar es el taller, ¿sí?, que se encuentra en las actividades presenciales. Si usted le hace clic a este PowerPoint, cómo estudiar el módulo 2, le va a aparecer entonces las instrucciones necesarias para resolver el problema basado en estos 4 videos. Una vez usted abre el PowerPoint, se muestra esta primera diapositiva que dice: las siguientes son las curvas de oferta y demanda de mercado de un bien X, de un bien A. Realice las gráficas y explique qué sucede en estos 6 puntos. Estos son los problemas. Se da un precio inferior al del equilibrio, se da un precio superior al del equilibrio, se introduce una mejora tecnológica, se impone un impuesto de venta, se aumenta los costos de producción y se aumenta el ingreso de los consumidores. En la siguiente diapositiva ustedes van a encontrar 4 gráficas. Recuerden que ustedes deben entregar 6 gráficas porque son 6 problemas con sus respectivas conclusiones económicas. Aquí mostramos el punto A, punto B, el C, el D, y ustedes deben anexar el punto E y el punto F. Vamos a resolver el punto A. Se da un precio inferior al del equilibrio. Este es la curva original y esta sería ya el dibujo final de esa gráfica. Pero ¿cómo se confecciona esta gráfica o qué se interpreta esta gráfica? En los videos se menciona que este tipo de gráfica o plano cartesiano, los precios se representan por la letra P y siempre estarán en el eje vertical, y las cantidades se representan por la letra Q y están en el eje horizontal. Las curvas de demanda siempre se representan de izquierda a derecha. Esta es la curva de demanda, mientras que la curva de oferta va de derecha a izquierda. Cuando las curvas se intersecan, se da el punto de equilibrio, en el cual el precio y cantidad es conveniente tanto para la parte demandante como la parte ofertante. Es decir, que los precios y cantidades son justas en ambos sentidos, en el sentido de la demanda y en el sentido de la oferta. Recuerden que cuando se trata de demandante es una persona normal, corriente, que va al mercado a consumir un producto y le es conveniente que ese producto tenga un precio bajo. Sin embargo, al ofertante
no le conviene dar productos bajos, sino productos con un precio alto. El problema entonces dice que, o qué ocurre cuando se da un precio inferior al del equilibrio. Cuando se menciona la palabra precio, ustedes deben correr los puntos dentro de cada curva. Es decir, este punto de aquí deben correrlo y me dice inferior al equilibrio, es decir, hacia abajo, ¿verdad? Dentro de cada curva. Curva de demanda, curva de oferta. Quedaría de esta manera. ¿Okay? El precio en equilibrio es este. Se me está pidiendo que grafique un precio inferior al del equilibrio. Por ende, los puntos dentro de la curva de la demanda se desplaza hacia abajo y el de la oferta también. Para dar nuestras conclusiones económicas, ya tenemos el gráfico hecho, ¿verdad? De esta manera. Para dar conclusiones económicas debemos recordar la ley de la demanda y oferta, la cual se menciona en los videos. ¿Qué dice la ley de la demanda? Cuando el precio sube, P sube, las cantidades demandadas bajan. Y viceversa. Cuando el precio baja, las cantidades demandadas suben. Y este es el caso en este ejemplo. Los precios disminuyen, las cantidades demandadas bajan. Por ende, en la curva de demanda se corre el punto de equilibrio hacia abajo, donde si la cantidad, precio y cantidad de equilibrio, precio se corrió hacia abajo y la cantidad demandada aumentó, cumpliendo entonces con la ley de demanda. Recuerden que todo esto es analizando la demanda, es decir, nosotros como demandantes de un producto en el mercado. Sin embargo, hay que ver qué pasa con la oferta, qué pasa con esa curva de oferta. Para eso entonces debemos analizar la ley de oferta. ¿Qué dice la ley de oferta? Cuando el precio aumenta, las cantidades ofertadas aumentan también. Y cuando el precio disminuye, las cantidades ofertadas también disminuyen. Aquí observamos entonces la curva de oferta, donde se mueve el punto hacia abajo, igual que las cantidades de equilibrio se desplazan o se mueven hacia la izquierda, denotando una disminución. ¿Qué nos dice esto? Que si en el mercado existe un precio bajo, no le conviene a la parte ofertante, al dueño de las empresas que oferta en el mercado, no le conviene mantener ese precio bajo, porque estaría entonces disminuyendo en cierta medida sus ingresos. Y para finalizar entonces este problema, estas son las conclusiones económicas. A un menor precio, el precio original, bajamos a un menor precio, se incentiva mayor cantidad. Es decir que, visto desde el punto de vista de la demanda, aumentan esas cantidades, ¿verdad? Si yo tenía aquí cantidad 1, se desplaza a la cantidad D. Y viéndolo por el punto de vista de la curva de oferta, entonces menor cantidad ofrecida de los productores tiende que existan menos cantidades ofrecidas.
esta es una situación de desequilibrio del mercado que indica un faltante del bien, es decir, que esta situación hace que el productor no esté motivado a ofrecer producto de esos precios tan bajos, creando entonces una escasez en el mercado. Otro dato para ayudarlos un poquito a resolver estos problemas es que el punto B, y me voy hacia atrás, punto B, se da un precio superior al del equilibrio. Para resolver ese punto B es hacer todo lo opuesto al punto A, todo lo opuesto, es decir que los precios estarían arriba. Y recuerden también en este punto B dar sus conclusiones económicas y así en el resto de los puntos. El problema C, se introduce una mejora tecnológica en el proceso de producción. Si ven, en el enunciado no se menciona por ningún lado la palabra precio o cantidad. Entonces, cuando no se ve esa palabra, esto significa que no hay que correr ningún punto dentro de ninguna curva. Lo que hay que hacer entonces es desplazar la curva. Alguna de las dos curvas se desplaza. Pero ¿cuál curva debemos desplazar? ¿En qué parte se beneficia o se afecta? Es decir, si se beneficia o se afecta la demanda o si se beneficia o se afecta la oferta. En este caso, estábamos hablando de una mejora tecnológica. Esto definitivamente beneficia a una empresa, es decir, beneficia a la oferta. Debemos desplazar la curva de la oferta y dejar intacta la curva de demanda. Pero ahora, la pregunta que nos surge es si desplazamos la curva hacia arriba o hacia abajo. La teoría nos dice que si mejoramos la tecnología, eso nos produce también que haya un mejor proceso de producción, es decir, se mejora la producción, existiendo un beneficio para la empresa. La curva de oferta se desplaza hacia abajo o hacia la derecha, y así quedaría nuestra curva dibujada al final, donde se observa que el punto de equilibrio se mueve hacia abajo junto con la curva desplazada, y esto significa que el ofertante puede ofrecer más cantidades a un menor precio. Y como conclusión, una mejor tecnología reduce los costos y mejora la productividad, por lo cual la curva de oferta se desplaza hacia abajo y a la derecha, denotando con ello una rebaja del precio que motiva una mayor cantidad demandada del bien. Otro datito para ayudarlos es que el punto o el problema B es todo lo contrario al problema C. Es decir, que ustedes deben desplazar la curva de oferta al lado opuesto. Recuerden entonces también completar las curvas E y la F para su evaluación. Y las respuestas definitivamente están en los videos. Hasta aquí el video número 1, que les servirá de guía
para realizar entonces el módulo 2. Saludos.